A mi costado está el secretario general de la Confenutsa de la región San Martín. Te voy a hacer una previa conversación con él antes de que empecemos, hasta mientras que se conecten nuestros participantes, ¿ya? Benigno Con Chirinos. todo gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimado doctor. Mi nombre es Rolín Mendoza Pinchi, secretario regional de la Confenutsa acá en la región San Martín. El pedido es que, sabiendo que se ha creado la ley 31188, ley de la negociación colectiva bajo el lineamiento, el decreto supremo, la 08-2022 de la PCM. Nosotros por primera vez en este año hemos presentado nuestro proyecto de convenio colectivo, pero para nosotros era algo novedoso porque tenemos conocimiento que ya a nivel nacional lo han trabajado 2022, 2023 y 2024. Entonces, tenemos mucha inquietud porque ante esta falta o por qué no decir, de desconocimiento acerca de esta ley, la 31188, no hemos presentado el año pasado nuestro proyecto donde dice la ley pues que se debe presentar por cada unidad ejecutora en los gobiernos, en los gobiernos, en las regiones. Lo que pasa es que en este año hemos presentado y tenemos alguna inconveniencia acerca sobre la presentación en el gobierno regional y además también en la Dirección Regional de Salud. Solamente hemos presentado por cada unidad ejecutora según la ley también le menciona en uno de esos artículos. Perfecto. Doctor Benigno, la Confenutsa acá es la Confederación de Trabajadores del Sector Salud de la región. Ya, entonces el día de hoy y para los participantes que nos están escuchando, tenemos ya conectado con nosotros también al director de Recursos Humanos y Docencia del hospital. También está conectado con nosotros el doctor Augusto Chopitea, por si acaso, doctor Benigno. Entonces, la telecapacitación, como hemos distribuido en el flyer que tenemos programado el día de hoy, es básicamente en la negociación colectiva y la libertad sindical que nos ha solicitado y se ha coordinado la organización de esto con el secretario general, con el señor Rolín aquí presente. Entonces se va enmarcado básicamente a eso. Si usted tiene alguna diapositiva o dígame la metodología que va a utilizar para que le podamos apoyar en compartir o hacer el apoyo a la exposición que nos va a realizar el día de hoy. Bueno, antes de comenzar, ya sé que el Confenuxa de la región San Martín, aclárame, ¿es MINSA o es salud? Minsa, doctor. Ok, De salud. ya, ahora, repíteme nuevamente la ley 31. La ley 31188, en la cual fue promulgado en el año 2021, en el mes de mayo, y bajo el decreto supremo la 08-2022 de la PCM. Perfecto, no hay ningún problema. Ya, el sistema es, voy a hacer un recuento de la historia de la negociación colectiva. Es importante que una vez que comenzamos esta exposición, conozca pues cómo se da la negociación colectiva en el Perú. No siempre ha habido negociación colectiva y finalmente llegaremos obviamente al tema que plantea nuestro dirigente secretario general de la Confenuxa, con todo gusto. Así es que la metodología va a ser narrativa, compañero Acosta, compañero secretario general. ¿Correcto? Perfecto, adelante. ¿Podemos comenzar o todavía esperamos? No, sí puede empezar, puede empezar. Bueno, en principio, No va a muy buenas compartir. tardes desde Lima, su amigo y compañero dirigente sindical Benigno Chirino Sotelo. Con todo gusto a la solicitud que nos hizo el compañero César Acosta para tener una disertación a pedido de los compañeros Confeduxa. Aquí estamos con todo gusto. Y naturalmente permítame primero expresar mis saludos a los dirigentes, también a las autoridades que pueden estar presentes y de igual manera a todos los participantes sin distinción alguna.
Bueno, yo he preparado, obviamente, una exposición que tiene que ver pues, con un principio elemental, que es la historia del movimiento sindical en cuanto se refiere a negociación colectiva. Muchos creen que siempre ha habido negociación colectiva en el Perú y no es así. Esta es una herencia que hemos recibido naturalmente de los compañeros luchadores sociales que en la historia con sus sacrificios han logrado abrirnos este precioso tema para los trabajadores como es la libre sindicalización, la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. En lo que se me ha encomendado a mí es que hable sobre la negociación colectiva en el Perú. Es bueno precisar, amigos que escuchan y que ven esta teleconferencia, que el siglo XX se caracterizó por una serie de movimientos laborales que ellos llamaban, aquel entonces los anarcosindicalistas llamaban democratizar el trabajo. No siempre hubieron leyes a favor de los trabajadores. Estas leyes han sido producto de larga jornada de lucha. Y el lema era democratizar el trabajo en el Perú. Es bueno precisar también, ¿no?, que hay algunos elementos sustantivos que sirven para comprender la etapa de democratización del trabajo en el Perú, donde está la sindicalización, la negociación colectiva y los derechos en general al trabajo. Yo he subrayado, amigos de la teleconferencia, tres hechos que son muy significativos para llegar a lo que ahora motiva esta exposición, el interés de la negociación colectiva y la libertad sindical. La primera de ellas, que a mí me llamó mucho la atención en mi carrera sindical, fue la huelga de los trabajadores azucareros en Casagrande en 1912. En 1912, los patrones de esta hacienda era el grupo Gilemeister, y ellos tenían aproximadamente 5.000 trabajadores en esta hacienda que abarcaba Huacaruco, Chuchubamba, Casagrande, Limoncarro, etcétera, etcétera, costa, sierra y selva. ¿Y cuál fue el lema de los huelguistas de Casagrande en 1912? Lo que ya anuncié, la democratización del trabajo en el Perú, donde estaba la libre sindicalización, la negociación colectiva y los derechos laborales en general. Esta huelga significó más de un mes y hubieron 150 muertos en Casagrande, en la región La Libertad, específicamente en la provincia que hoy es Yascope, y esto estremeció al país y al movimiento obrero en su conjunto. O sea, por pedir democratizar el trabajo en el Perú, dentro de ellos, insisto, la negociación colectiva costó la vida de 150 campesinos en Casagrande. Otro hecho que a mí me ha llamado mucho la atención en mi carrera sindical fue la huelga de los campesinos de Huacho, al norte de Lima. Los campesinos de Huacho insurgieron con una huelga que también la llamaron por la democratización del trabajo y la jornada de 8 horas. Ya comienzan a hablar de la jornada de 8 horas. Democratizar el trabajo y la jornada de 8 horas. 1916 en Huacho, mueren 8 campesinos, pero aquí se produce un hecho muy importante e histórico. Dentro de los 8 mueren 2 mujeres campesinas, Irene Salvador y Valentina Chafloque. O sea, la cuota de la mujer sindicalista, campesina, obrera, se da también en estas huelgas por democratizar el trabajo en el Perú. Y otro hecho que llama la atención a todos los que somos sindicalistas es la huelga de Lima y Callao de 1918 diciembre y 1919 enero, donde es la huelga específicamente por la jornada de 8 horas que dura un mes y termina el día 15 de enero de 1919 con la conquista de la jornada de 8 horas en el gobierno de Pardo. Aquí hay que rendir homenaje a los que encabezaron esta gesta a favor de los trabajadores, y hoy laboramos 8 horas, fue producto de esta huelga, ¿no? En ese sentido,
bien, quiero mencionar a los líderes anarcosindicalistas aquel entonces, algunos de ellos que tuve oportunidad de conocer, como Arturo Sabroso, Adalberto Fonquén, Utarra, Lébano, y también a un estudiante universitario que participó en la huelga de diciembre 18, enero 19, y que representaba a los estudiantes de San Marcos. Me refiero al joven Víctor Raúl Ayala Torre. Estos tres hechos y otros, naturalmente, estremecieron el Perú. Entonces, no hay espacio, a partir de estos tres hechos y otros, no hay espacio donde ya no se hable en los reclamos de los trabajadores por la democratización del trabajo en el Perú, lo que hoy llamamos trabajo decente, negociación colectiva y libre sindicalización. Luego se produjo otro hecho que estremece al país, que fue el 23 de mayo de 1923, donde los obreros, reunidos con los universitarios en San Marcos, hacen una marcha, 23 de mayo de 1923, contra la dictadura civil, por los mismos temas de democratizar el trabajo, democratizar la sociedad, democratizar la república, y obviamente muere un estudiante universitario, Salomón Ponce, y un estudiante obrero, perdón, y un obrero, Alarcón Vidalón. Con estos hechos, naturalmente me paso ahora, ¿quiénes son los primeros que plantean oficialmente ya la libertad sindical, negociación colectiva y derechos laborales? Entonces me remonto a la Asamblea Constituyente de 1931, diciembre, y enero, febrero de 1932, porque ahí en esta Asamblea Constituyente salen elegidos dirigentes sindicales. Uno de ellos que había participado en la huelga de 1919, Arturo Sabroso, dirigente textil, y un dirigente cañero, precisamente donde hubieron los 150 muertos de Casagrande, Manuel Arévalo Cáceres. Y ellos plantean dos proyectos, compañeros, que todo dirigente sindical debe conocer. Un proyecto que plantea en diciembre de 1931, enero y febrero de 1932, es el Código de Trabajo. El Perú no tenía Código de Trabajo y estos dos dirigentes obreros, más con el apoyo de un dirigente político también constituyente, Carlos Manuel Cos, plantean el Código de Trabajo. Y en el Código de Trabajo obviamente estaban todos los derechos laborales, los derechos de un trabajo decente, la libre sindicalización, obviamente también la negociación colectiva, entre otros planteamientos. Y el otro tema que plantean estos dos dirigentes obreros constituyentes en esa oportunidad es el diálogo tripartito. Todo dirigente sindical debe saber que Arturo Sabroso, dirigente textil, como de igual manera Manuel Arévalo, dirigente azucarero, con el apoyo del dirigente político constituyente también, Carlos Manuel Cos, plantean el Código de Trabajo más el Congreso Económico y Social. ¿Qué cosa era el Congreso Económico y Social? Lo que hoy llamamos el diálogo tripartito. Para ellos, toda política pública debe ser producto de este Congreso Económico, donde se iban a consensuar entre el Estado, los empresarios y los trabajadores las políticas públicas, dentro de ellos las políticas económicas y las políticas laborales. No prosperó estos dos planteamientos porque el 15 de febrero de 1932 la dictadura apresa a todos los constituyentes y lo destierra. En ese sentido, ¿no? Dimos un timbrazo a nivel de América Latina que sirvió para otros países para que tengan código de trabajo. Chile lo tiene de 1936 y Bolivia tiene código de trabajo de 1937. El Perú han pasado 92 años y todavía no tenemos código de trabajo, donde está obviamente el trabajo decente, la libertad sindical, los derechos laborales y dentro de ello el tema que motiva esta exposición, la negociación colectiva. Quiero también anunciar
que cuando nace la OIT en 1919, donde los dirigentes sindicales peruanos tuvieron gran participación, lograron sacar una serie de convenios para que los países que perteneciéramos a la OIT pudieran suscribirlo. Y es así que en 1948 y 1949, y esto es algo que todo dirigente sindical debe saber, en 1948 y 1949 se firma el convenio 087 por el Perú y la OIT y el convenio 098 entre el Perú y la OIT. Y estos dos convenios tienen que ver con la libertad sindical y la negociación colectiva. El Perú suscribió en 1948, insisto, el convenio de la OIT 087 y en 1949 suscribió el convenio 098 de la OIT, con lo cual nosotros tenemos que respetar la negociación colectiva, la libertad sindical, la sindicalización y el derecho a huelga. Esto fue obra, naturalmente, de la gran lucha que realizaron los trabajadores en el Perú, sobre todo la Confederación de Trabajadores del Perú, que era encabezada aquel entonces por dirigentes como Manuel Negreiros, de igual manera, perdón, Luis Negreiros Vega, de igual manera Juan P. Luna y Arturo Sabroso. Ellos lucharon, ¿no?, para que estos dos convenios sean ratificados por el Perú. Es bueno precisar también, ¿no?, que en 1948 el movimiento obrero en el Perú, había una sola central, que era la Confederación de Trabajadores del Perú, sufre una represión de 8 años. En 1948, 4 años después que se firman estos dos convenios, en algunos 5, la Confederación de Trabajadores del Perú fue ocupada por el ejército desde 1948 hasta 1956. Significa que hubieron 8 años donde el movimiento obrero no tuvo participación porque sus dirigentes fueron asesinados, como el caso de Luis Negrero Vega, secretario general de la CTP, o apresados, como el caso de Arturo Sabroso Montoya. Bueno, es bueno precisar que en 1956 se recupera la democracia, ¿no? Se reabren las puertas de la Confederación de Trabajadores del Perú y muchos de sus dirigentes, 10 años después, llegan a ser constituyentes. Y este es otro espacio importante que es bueno que ustedes conozcan como dirigentes sindicales. En 1978, ¿no?, se elige la Asamblea Constituyente y naturalmente ya sabemos quién lo presidió, el doctor Víctor Raúl Ayala Torre, y él planteó a todos los grupos políticos que hubiera un título primero, un capítulo quinto sobre los derechos de los trabajadores. ¿Por qué es importante esto, amigos que escuchan? Porque por primera vez de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, la de 1979 determina que el derecho laboral es un derecho constitucional. Por primera vez dentro de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, la de 1979 determina que el derecho laboral, el derecho al trabajo, es un derecho constitucional. Esta misma constitución también determina que el derecho de los campesinos, el derecho de las comunidades nativas y el derecho de los peruanos con algún tipo de discapacidad son derechos constitucionales. Yo quiero rendir homenaje a los constituyentes sindicalistas que hubieron en esa oportunidad, que contribuyeron pues al título primero, capítulo quinto, donde por primera vez los derechos laborales eran derechos constitucionales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, por la CGTP a Víctor Cuadros, un gran amigo que ha muerto hace 2 años, que era dirigente minero, Eduardo Castillo, un gran amigo que era dirigente bancario, Isidro Gamarra, un gran amigo que era dirigente de construcción civil, los 3 ya fallecidos, por la CTP, un gran amigo, Julio Cruzado, dirigente textil, que era constituyente también, Josmel Muñoz, que era dirigente minero de Cerro del Pasco, extraordinario amigo, y todavía vive
el dirigente portuario Luis Negreiros Criado. Y por una central pequeña aquel entonces, la Confederación Nacional de Trabajadores tuvo como constituyente el dirigente portuario Miguel Echandía, que ha muerto con el COVID hace exactamente 3 años. Bueno, ellos, conjuntamente con los constituyentes y con el presidente de la Asamblea, el doctor Víctor Raúl Ayala Torres, nos dieron el título primero, capítulo quinto sobre los derechos laborales. Pero, ¿qué es lo que dice? No voy obviamente a descifrar o explicar todos los derechos porque tengo más que 20 minutos, ¿no? Ahí cojo el artículo 54. El artículo 54 de la Constitución de 1979 habla que el Estado peruano privilegia la negociación colectiva. El Estado peruano privilegia la negociación colectiva y renglón aparte dice, dentro del artículo 54, dice, ¿no?, que los convenios colectivos suscritos entre los trabajadores y su empleador son fuerza de ley. Nadie lo puede derogar, solamente las partes. Cosa que en el mamotreto constitucional de 1993 que nos impuso la dictadura de Fujimori no existe. Pero continúo con la Asamblea Constituyente, porque tiene que ver algo con usted, lo del MINSA y todos los trabajadores estatales. La Asamblea Constituyente de 1979, a iniciativa de su presidente, acuerdan, escuchen, acuerdan que el Estado peruano suscriba el convenio 151. El convenio 151 es sobre libertad sindical, negociación colectiva y trabajo decente para los trabajadores estatales. Antes de 1979, todos los ministerios públicos, las OPDs o las dependencias estatales solamente podrían tener asociaciones. Por lo tanto, no podían hacer negociación colectiva, no podían reclamar aspectos laborales porque eran asociaciones. La Asamblea Constituyente de 1979, por mandato de sus integrantes y por iniciativa de su presidente, acuerda que el Estado peruano suscribe el convenio 151 de la OIT para dar libertad sindical, negociación colectiva y derechos laborales al trabajador o los trabajadores, hombres y mujeres del sector estatal. A raíz del convenio 151 es que se da más adelante la ley 31888, ¿no?, donde permite con mayor claridad una negociación colectiva. Bueno, quiero precisar también, ya para ir aterrizando, que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 fue desastroso para los trabajadores. El 5 de abril de 1992, Fujimori da un golpe de Estado. Lo primero que hace es anular la Constitución de 1979, donde teníamos, insisto, el título primero, capítulo quinto, sobre los derechos laborales con rango constitucional, y ahí estaba nuestro famoso artículo 54, que los convenios colectivos tienen fuerza de ley y ni un gobierno puede derogarlo. Sin embargo, el golpe de Estado anula la Constitución del 92 y el año 92 y 93, ya en dictadura, Fujimori declara la flexibilización laboral. Y con la flexibilización laboral, ¿no?, anula todos los convenios colectivos que se habían dado en el Perú. Y despide a todos los dirigentes sindicales de aquel entonces. Uno de ellos, el que habla, que era secretario general de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú. Y después de despedir a todos los dirigentes, anular todos los convenios en el Perú, el ministro Antonioli, ministro de Trabajo, de triste recordación, por encargo del dictador, da una resolución ministerial para que todos los que quieran negociar con las empresas privadas, en este caso, pudieran hacerlo, pero dando y aprobando nuevos derechos porque los anteriores ya habían sido anulados. Obviamente en el sector estatal la cosa fue
peor, porque dentro de la flexibilización laboral ni se implementó, ¿no?, el convenio 151 en el sector estatal, y más bien despidieron 500.000 trabajadores, de los cuales 250.000 fue del sector estatal. Entonces fue una catástrofe para los trabajadores privados y peor aún para los trabajadores estatales, porque los ministros informaban al Congreso de aquel entonces sobre los despidos que hacían en los ministerios, y eso era aplaudido por la opinión pública, entre comillas, incluyendo los periódicos de turno. Recién, ya con haberse recobrado la democracia, nos dimos cuenta que la Constitución impuesta por la dictadura ya anulaba todos los derechos que antes teníamos en la Constitución de 1979. Los convenios ya no eran convenios con rango de ley. Al contrario, le dan a los empresarios, si es que un empresario hace un contrato con una empresa estatal, tiene fuerza de ley. O sea, es una constitución para favorecer a los empresarios, pero para destrozar los derechos, obviamente, de los trabajadores. Sin embargo, ¿no?, en la Constitución del 93 solamente se rescata un artículo, el artículo 28 de la Constitución fujimorista, que habla que el Estado incentiva la negociación colectiva, incentiva la sindicalización y también, desde el punto de vista práctico, defiende la huelga siempre y cuando sean huelgas benignas, ¿no? Es decir, un artículo 28 hecho a imagen y semejanza de los patrones. Artículo 28 es lo único, en todo caso, rescatable para los trabajadores de la Constitución del 93. Con el devenir de los años, compañeros, las centrales sindicales, yo he sido secretario general hace poco tiempo de la Confederación de Trabajadores de Perú, las 4 centrales, el día 23 de mayo del año 2022, presentamos al Poder Ejecutivo un proyecto de código de trabajo. Y en este proyecto de código de trabajo que presentamos las 4 centrales sindicales, poníamos énfasis en la negociación colectiva, no solamente para el sector privado, sino para el sector estatal. Esto permitió más adelante, como dice el dirigente secretario general del FENUCSA, la ley 31188, donde nosotros participamos en 2 convenios, la del 2024 y la del 2023. En el convenio del 23, perdón, en el convenio del 2023, nosotros tuvimos una reunión, yo era secretario general de la CTP, con el primer ministro de aquel entonces, y dijimos que tenía que democratizarse la negociación colectiva en el sector estatal. Y finalmente salió un decreto supremo del PCM, donde se admitía a 5 centrales estatales, uno de ellos la nuestra, la CONFETEP, donde se nombraba a 21 delegados, representantes de las centrales sindicales, para hacer una negociación colectiva para todos los trabajadores estatales, llámese en representación de 560.000 trabajadores estatales. Salió el 31 de junio del 2023 el convenio colectivo de ese año, salió más o menos, ¿no? Y luego este año nuevamente logramos que la Comisión de Negociación Colectiva Unificada para el sector estatal estuviera las 5 centrales estatales que el año anterior habían sido integrantes del mismo, y tuvimos nosotros 3 representantes dentro de nuestra organización, la CONFETEP. Terminó el 31 de junio también, que es la fecha que determina la norma, y tenemos un convenio colectivo que no es el mejor, obviamente, y que permite a que los gremios, naturalmente regionales, presenten su pliego de reclamo. Ahí hay un problema que se tiene que superar el próximo año, ¿no?, en la próxima negociación colectiva. ¿Cuál es? Que en la forma como se ha pactado,
este año la negociación colectiva unificada, ¿no? Debería darse un mayor margen a las organizaciones regionales para sus respectivos reclamos. Margen en lo que significa la presentación de su documentación, en lo que significa tener, obviamente, una organización que les permita tener buenos asesores y obviamente también, ¿no? Evitar las trabas que muchos ponen los empleadores estatales y sin lugar a equivocarme, ¿no? En ese tema ustedes por lo que veo se encuentran. Sin embargo, lo importante es que se ha avanzado, se seguirá avanzando y en el pliego 2025, con la experiencia que se ha tenido, sobre todo los dos últimos, la del 2023, la del 2024, que ha sido una comisión unificada plural, donde han estado todas las centrales estatales sin excepción, no de un solo grupo, sino de todos, nos permite corregir los errores, ¿no?, que puedan haber. En nuestra organización, la CONFETEP, ha estado por intermedio del compañero Flores, Eduard Flores, que es secretario general de la CONFETEP, el compañero Jorge Solórzano, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Relaciones Exteriores, y naturalmente estamos dispuestos a asesorarlo a ustedes. Yo, por otro motivo, voy a estar el día 21 de este mes en la región San Martín, especialmente en Tarapoto, y si es necesario tener una conversación en vivo y en directo con ustedes, lo tendremos. Quiero concluir porque naturalmente me estoy pasando los 20 minutos y sin lugar a equivocarme, debo ser respetuoso del tiempo que se me ha dado. Muchas gracias y quiero a su disposición y naturalmente estoy a la espera de la otra exposición que va a ser un gran líder del Sindicato Nacional de la Industria Inmobiliaria, el compañero Santiago Barrea, tengo entendido. Muchas gracias, secretario general. Muchas gracias, César Acosta. Y de igual manera, muchas gracias a todos los que están en estos momentos, autoridades y afiliados conectados con la teleconferencia. He concluido. Gracias. Muchas gracias, doctor Benigno. Yo antes de que te puedas retirar y darle pase a Santiago, yo prefiero de que te pueda hacer las consultas en este momento al secretario general, inclusive le puedas facilitar tus contactos, ya que te estás ofreciendo a poderles brindar asesorías respecto al tema de la negociación colectiva, porque ellos, es cierto, ellos tienen muchas dudas y también hay algunas consultas. Yo preferiría de que este sea el momento adecuado, secretario general, para que puedas interactuar con nuestro dirigente. Doctor, la inquietud que tenemos nosotros acá como organización sindical en nuestra región, San Martín, es acerca de la presentación de nuestro proyecto. Cuando hemos presentado el plazo, según ley, dice hasta el 31 de enero, o sea, empieza de noviembre al siguiente año, que es enero, hasta el 31 de enero. En este caso, nosotros presentamos a plazo y cuando hemos querido ya trabajar como organización sindical, el gobierno regional nos dijeron que no pueden trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene que ser el 50% más uno del total de los afiliados. Sin embargo, solamente en uno de los párrafos de la ley dice que se puede trabajar con la organización mayoritaria, porque tengo entendido que el año pasado sí decía eso, el 50% más uno, pero en esta vez creo que había una circular en la cual dijo que menciona que se debe trabajar con la organización mayoritaria. Pero ¿cuál es el problema en la región? Es que la negociación colectiva se trabaja por niveles, según ley, el nivel centralizado y el nivel descentralizado. Entonces, ¿qué nos dijeron en el gobierno regional? Que se debe trabajar por la dirección regional. Pero cuando la dirección regional acá en la región San Martín es un órgano de línea, la cual no es una unidad ejecutora, porque ellos no manejan ningún presupuesto. Entonces,
La pregunta es acá, ¿por qué ellos como órgano de línea deberían estar involucrados como miembros también para poder ver el apoyo y la fuerza hacia el gobierno regional? Porque en el gobierno regional lo trabajan un grupo de organizaciones sindicalizados, pero que ve a nivel centralizado. Y nosotros, dice, como Dirección Regional de Salud, debemos trabajar a nivel descentralizado. Entonces, la inquietud era que ellos en este año nos invitaron para hacer una coalición de 5 organizaciones sindicales, pero tenemos, en el sector salud tenemos un 70-80% lo que son trabajadores asistenciales y un 20% lo que son administrativos. Entonces, al trabajar así con esa coalición por el gobierno regional, solamente agarra a los sectores, a los servidores públicos, la cual el Ministerio de Economía y Finanzas, los servidores públicos vienen a ser los trabajadores administrativos, según la ley, el decreto legislativo 276. Entonces, por lo tanto, en este año, el gobierno regional no ha sido involucrado, nada, no se ha hecho responsable de nuestro proyecto. Y eso, justamente yo, por intermedio de los de la costa, estamos viendo estas capacitaciones para ver de qué forma en este año, a partir de noviembre y el próximo año, en enero, involucrar al gobierno regional. Si bien es cierto, todos los presupuestos llegan a nivel de pliego, que es el gobierno regional, luego el gobierno de pliego distribuye de acuerdo ya a la distribución a cada unidad ejecutora. Gracias. Compañero secretario general de Confenuxa, ha sido sumamente claro usted y ha ido directamente a la yugular. Yo lo felicito, compañero, porque me permite decirle lo siguiente. Efectivamente hay un plazo para presentar los pliegos, que es enero, ¿no? Como usted bien lo ha dicho. Pero lo cierto también es que usted lo ha tocado en forma directa, que cuando se puede y se tiene voluntad, se interpreta mejor la ley, la norma. Y cuando no se puede constatar la mitad más uno, se puede constatar cuál es el sindicato mayoritario. Y esto lo hemos podido determinar cuando se ha hecho la comisión unificada del año 2023-2024 con las centrales, obviamente, estatales, que no se podía definir cuál era mayoritaria, porque no había un número registrado. Lo que tuvimos que hacer es qué central o qué centrales tienen mayores afiliados, federaciones. Por ejemplo, la nuestra tiene 6 federaciones, ¿no? De diferentes sectores. Y otras tenían 4 o 3, y otra tenía 7. En ese sentido ya se sabía cuáles eran las mayoritarias, no por el número de afiliados, sino por el número de federaciones debidamente registradas. En la región se puede hacer algo parecido cuando hay voluntad. Cuando hay voluntad. Yo le voy a poner, compañeros, vía el compañero Acosta directamente con usted para que me dé su número telefónico, para que nuestro secretario general de la CONFETEP, que ha participado en los 2 últimos años en el pliego unificado, tome contacto con usted, ¿no? De tal manera para que usted, vía esta teleconferencia, que ha sido una buena iniciativa, ya tenga el apoyo de una central estatal que lo va a orientar a usted. En ese sentido, yo cuando concluya, le voy a dar el teléfono al compañero Acosta, que aquí tengo su teléfono, del compañero Edward Flores. Apunte el nombre, Edward Flores, que es el presidente o secretario general de la CONFETEP, Central Nacional. Y asimismo, usted, por intermedio del compañero Acosta, me manda su teléfono, de tal manera que esta noche usted va a tener contacto con una autoridad del ramo del sector estatal que ha estado en los 2 últimos pliegos y naturalmente conoce todo el tema más allá de lo que usted se puede imaginar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, perfecto, no hay ningún problema, mi estimado doctor Pero Benigno. todo el asesoramiento, compañero, es al honore.
Ah, ya. No te preocupes, muchas Todo gracias. estos asesinatos son al honor, y acá lo que prima entre el movimiento sindical es la solidaridad de clase, de sentirnos trabajadores, de sentirnos que tenemos que estar unidos contra los patrones, sea privados, sea estatales, de estar unidos contra este modelo neoliberal con un gobierno corrupto como el que está ahora y que prácticamente ha destrozado los derechos laborales y ha destrozado el país. Por lo tanto, nuestra solidaridad de clase es al honor y solamente por cuestión de principios y de ideologías naturalmente fraternas con los que están en una situación como la nuestra, la clase trabajadora. ¿Queda claro, compañero? Perfecto, doctor. Muchas gracias, Perfecto. Entonces, general. yo le estoy dando, doctor Acosta, el teléfono del dirigente Ewa Flores de la CONFETE para que usted le entregue al secretario general de la CONFENUXA y asimismo usted, por favor, me envía por WhatsApp el teléfono del secretario general del CONFENUXA para yo poder dárselo al secretario general de la CONFETET, Eduardo Flores, para que inmediatamente tome contacto y le dé una asesoría sobre lo que están requiriendo los trabajadores del MINSA en la región San Martín. Muchas gracias, buenas tardes. Yo también deseo escuchar al compañero Santiago Barreda, que es un experto en tema de libertad sindical. Muchas gracias, secretario Quedamos así. general. Ya Un era abrazo, compañero. un abrazo, era para Un abrazo. precisar también, como decía el doctor Benigno Chirinos, ha sido secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no? Sus funciones han terminado pues el año pasado y él está lógicamente muy, digamos, muy comprometido, muy compenetrado en todo lo que es el tema de los trabajadores. Y ya le dijo que todo va a ser de forma gratuita, ellos no, ellos aunan fuerzas con ustedes. Entonces, si no hubiese algo más, le doy paso, ya. Le doy pase al compañero Santiago Barreda, que también dijo es parte de un sindicato, en la cual él va a hacer su exposición respecto al tema de libertad sindical. Mi estimado Barreda, ¿vas a hacer la exposición así, hablada nada más, o vas a presentar algún flyer para que lo puedas compartir? Sí, tengo una exposición, la voy a compartir con ustedes. Ya, listo, ya está activada para que puedas compartirlo tú. Gracias. Bueno, compañeros de la mesa, muchas gracias por esta invitación. Participar con ustedes en una jornada inusual por el horario y además veo con una participación de compañeros de esa hermosa región de San Martín, que hace poco estuvimos con César bajo una lluvia y luego bajo el sol en la hermosa ciudad de Tarapoto, tan querida por uno. En este preámbulo no los quiero terminar sin antes indicar que luego de hablar después de un líder nacional social como es Benigno Chirinos Sotelo, deja la valla tan alta que, por favor, no tengan expectativas de lo que yo les voy a hablar, porque va a ser muy difícil poder, aunque sea, empatar con lo que él señala por la experiencia vivida todos estos años, y que también el eterno joven Benigno Chirinos sigue empujando lo que es todo un proceso de revitalización sindical luego de la noche oscura de la imposición del modelo liberal hegemónico del fujimorismo, que todavía pervive, todavía da sus espasmos en algunos sectores e incluso en la misma sociedad al haber impuesto este modelo y que ha significado de que no exista prácticamente el derecho laboral, sobre todo en la primera década del siglo que estamos andando. Bueno, agradeciendo entonces la invitación, vamos a pasar a compartir esta exposición que se relaciona con lo que significa libertad sindical. A ver. Ustedes me avisan, por favor, si es que visualizan lo que estamos eh, queriendo trabajar con ustedes. Sí, pone en modo presentación para que sea más grande.
Ya. En la parte inferior, a tu Sí. lado, a mi derecha, en la parte Ah, ya, inferior, ya. a mi Porque derecha, ahí estaba está. yendo para el otro lado. Sí, ahí abajo, ahí Más está. el fondo. No, ahí más abajo hay un modo presentación. No, no apretes clic derecho, no apretes clic derecho, no apretes nada. Ya, Baja tu cursor, baja tu cursor. Baja, ya. ahí un icono, mira, más a tu izquierda, a mi izquierda, ahí, el otro, más a mi derecha, más a mi derecha, ahí, ya lo pasaste, lo pasaste. Acá. No, no, más más a mi izquierda, más a mi izquierda. Ahí hay un icono. Un poquito más, un Este, poquito. Ese, presentación con diapositivas. eso. Está cargando, está demorando. Ahí está. Ahora Listo. sí. Ahora sí. Ya. Bueno, reiterando el agradecimiento y el saludo, vamos a trabajar muy sucintamente lo que significa libertad sindical. No podemos hablar de libertad sindical si es que no había el tema introductorio del compañero Benigno, donde rasgo a rasgo en la historia ve los temas que se ha conllevado que el derecho laboral, que es de por sí un viejo y un nuevo presente, pueda estar en la conciencia de los trabajadores, en la necesidad de los trabajadores, y que también debe estar implicada en las políticas públicas que desde el Estado y la sociedad debe desarrollarse, y que en nuestro país no es así, no es así, desgraciadamente. Bueno, seguiremos pues con la... ¿Qué concepto? El concepto básicamente es que es un derecho de los trabajadores y sus organizaciones, esto lo vamos a poner un poquito, para agruparse y defender sus intereses comunes. Comprende todos los atributos de la libertad sindical, tanto en perspectiva individual como colectiva, garantizando la actividad previa y necesaria para constituir sindicatos, debiendo reconocerse sus pilares que son organización, regulación, representación, negociación y huelga, y su objeto que es la defensa de los intereses comunes. Estos últimos verbos que acaban de ustedes de escuchar sintetizan lo que es la libertad sindical. Podemos estar toda la mañana o toda la tarde hablando sobre libertad en general, pero también hay, la libertad tiene acepciones políticas, sociales, económicas, que pueden llevarnos a un debate pormenorizado de cada uno de estos aspectos. Pero lo que nos interesa, en lo que nos lleva a la materia, es en el aspecto sindical, que es que los trabajadores puedan desarrollarse no solo en sus medios laborales, sino en su vida cotidiana, tanto en la agrupación social de los trabajadores como sus relaciones con la empresa, el patrón, la dependencia de cuál están, o también con el ente regulador y rector de la materia. ¿Cuál es? El sector trabajo. Que a veces nos olvidamos que el Estado hace también una situación tuitiva, o sea, tutora de los derechos de los más frágiles ante el mismo, que son los trabajadores en teoría, y que también da la rectoría. ¿Qué significa rectoría? Da las pautas y normas, cómo puede ser esta convivencia y también asociarla con los avances sociales y económicos. Un ejemplo palpitante. ¿Qué pasó con el COVID? Nació el teletrabajo. Si bien es cierto, ya se hacían en algunos sectores, nació el teletrabajo para quedarse. Pero ¿qué pasó después? Pasó que hubo la explotación y el desgaste del trabajador psicológico, laboral, sanitario, y también mayor cantidad de horas en la jornada. Ustedes lo han vivido, todos lo hemos vivido, y que ha conllevado a que pueda regularse. ¿Esto significa un avance social? Sí. ¿Puede mejorarse? También es cierto, pero no lo haríamos si no hubiera una situación de libertad por cual las organizaciones sindicales pueden a su vez llevar lo que los trabajadores conllevan también en su pensamiento, en su posición y en su expresión a las diferentes instancias que hace un rato hemos mencionado. ¿Dónde se origina? La libertad sindical es consecuencia de la revolución industrial, que básicamente es el siglo XIX. Ustedes, tal vez en el colegio o diferentes instancias de la educación, hemos aprendido cuáles son las etapas de la sociedad en general,
de lo que ha pasado a la humanidad. Y la revolución industrial conllevó a grandes cambios sociales, por ejemplo, la urbanización de la vida comunitaria, porque había ya decrecimiento poblacional en el agro, que se tuvo un rol social, cual era alimentar las ciudades. Ya no solo era la manutención propia de los cultivadores y la autoexplotación de los campos para provecho personal, sino se vio la necesidad que las ciudades obligadamente tenían que formarse un mercado de relación entre el agro, las ciudades, y que las ciudades a su vez tenían otros mercados concomitantes, es decir, que habían y sobrevivían de por sí en nuestras sociedades, que llevaban a que la mecánica, la técnica, la industria ingrese a finales del siglo XVIII, el siglo XIX básicamente, y cambió el sistema productivo, del tema feudal agrario a lo que significó el tema industrial o preindustrial. No todas las sociedades fueron iguales. En cada espacio-tiempo, como decía Antenor Orrego, la realidad conllevó diferentes opiniones, diferentes situaciones y diferentes avances del aspecto industrial. En síntesis, nuestro país sigue siendo, igual que el siglo XVIII y XIX sobre todo, nuestro país, un enclave que solo es extractivo sin valor agregado a la extracción y por supuesto que se vaya a los mercados grandes internacionales donde están los polos de desarrollo. El cambio de este sistema productivo, ¿qué implicó? Las consecuencias sobre la clase trabajadora, porque los trabajadores no solo percibían un sueldo, un salario, sino tenían que mejorar sus condiciones. Muchos de ellos tenían que vivir en las fábricas y además había explotación no solo del trabajador masculino, sino las trabajadoras y hasta niños, donde no había ningún tipo de legislación. Se evolucionó este tema con el edicto de Turgot, ministro del rey Luis XVI. Imagínense, estamos hablando la Revolución Francesa. No olvidemos que la Revolución Francesa marcó hasta ahora la pauta que los franceses lo cantan en su marsellesa, qué hermoso el himno, donde hablan de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Libertad puede conllevar también diferentes observaciones, libertad económica, libertad de movilizarse, libertad para sobrevivir o la libertad para escoger también. No solo escoger en qué tipo de trabajo tengo, sino escoger quién me va y decidir quién me va a gobernar. Pero también está la igualdad y la fraternidad que se relacionan y que luego fueron tomadas por diferentes socialistas utópicos, anarcosindicalistas, anarquistas en sí, y los grandes revolucionarios sociales del siglo XIX, el siglo XX, y seguimos en la misma continuidad. Este ministro, Turgot, suprime las corporaciones de oficio. ¿Cuáles eran las corporaciones? Los artesanos carpinteros, los sastres, los botoneros, los diferentes especialistas en oficios, muchos que sobreviven a la fecha, pero hay algunos oficios inexistentes ya, o otros que van en camino de extinción. Por ejemplo, con el dolor de nuestro corazón, los canillitas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora todo es virtual. Pero no me quiero detener en cada caso específico, sino en lo grosso. La Revolución Francesa, que hace un rato indicamos, se impone el principio de la libertad contractual. Ajá. O un subrayado. Este es otro tipo de libertad. Y con mayor fuerza en el año 91 con la ley Chapelier. Uno de esos inconvenientes son que los trabajadores del siglo XVIII se toparon, lo podemos localizar en Francia, con esta ley, que prohibió toda la institución del derecho colectivo de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, como en el 91 no había libertad, igualdad, fraternidad? Porque se declaró ilícita la coalición, que se junten, y prohibió la asociación profesional, ya que los antiguos gremios, carpinteros, los gremios, los herreros, los sastres, los panaderos, provenían a su vez de los gremios antiguos, ya que había en el siglo XVI y XV. Muchos de ellos padres de las sociedades secretas, como se decía, que la que más que pervive son los masones. Pero entonces, como consideraban que era un peligro, sobre todo la masonería que estaba incluso en la iglesia católica de la época, quiso este señor, no, chao gremios, no podemos tener ya nada más en este tema, se cancela, ya hay que ser, el Estado
sigue siendo como fue en época de Luis XIV, el Estado soy yo. Pero estamos en la época de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Esta cuestión que se generó se llamó cuestión social. Es en plena prohibición y ante la reacción de los trabajadores, tienes al principio, porque en la Asamblea Legislativa Francesa ya hubieron diferentes sectores. Ahí nace el término derecha e izquierda. Los más moderados a la derecha y los más progresistas o más revolucionarios, los jacobinos a la izquierda, y la Gironda en el medio, que a veces podía oscilar entre uno y el otro. Pues bien, ante estos temas se tocó el tema laboral y veían que habían problemas, inconvenientes fuera del recinto de la asamblea, que ellos se veían hasta tal vez demasiado, y ahí está el famoso libro de Historia de la Revolución Francesa, de 2 tomos de Lamartine, que es inmenso, enorme, donde están todos los debates, pero no había la cuestión social. Y algunos comienzan a ingresar estos temas para revitalizar los gremios que habían sido pocos años antes prohibidos su funcionamiento. Prohibidos. Subrayo el prohibido porque eso tiene relación con la libertad sindical. Incluso con las asociaciones obreras de carácter que se convirtieron pues clandestinos. Hubieron manifestaciones, hubieron huelgas y algunas manifestaciones que en esa época era muy común, en la época de la Revolución Francesa prácticamente se había detenido el aparato productivo porque había manifestaciones, o si no, la gente iba a escuchar los debates. Después de los debates, los oradores salían a las calles en grandes reuniones en las plazas, y eso llevó a que la gente esté con uno o con otro. Es decir, ya no solo era gremio, la organización social, sino, comillas, tomaban partido por uno o tomaban partido por otro. Ahí es la simiente de lo cual nacerían posteriormente los partidos políticos. Estos tipos de acciones colectivas, dice, conquistarían la tolerancia por parte del Estado en consecuente el reconocimiento normativo posterior. ¿Y dónde? Básicamente, pero antes quiero terminar esto, cuando, oh sorpresa, un antiguo general revolucionario de apellido Bonaparte, porque venía de Córcega, pero Córcega, la isla, pertenecía, si bien italiana, pertenecía al reino de Francia. Entonces, ellos eran ciudadanos franceses a pesar del origen italiano. Y él, este joven, muy joven, entra a la escuela militar, pero para no ser discriminado como era, ¿qué cosa motivó en él? Proseguir su inteligencia, sobresalió en su inteligencia y se cambió de apellido de Bonaparte a Bonaparte. ¿Les parece común? ¿Les parece conocido ese nombre? Bueno, él sería después Napoleón Bonaparte. Y cuando él llega toma el poder, luego del 18 Brumario, una serie de temas que hubo, para no ser larga la historia, si bien es cierto, el caos termina, el gobierno del terror termina porque él se declara emperador, pero es muy prolífico en construir una sociedad, construir la fortaleza de un Estado, que luego Marx le llamó Estado bonapartista, pero también códigos, el Código Civil, donde estaba implicado incluso los derechos sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Y ese Código Civil, en la época de Bonaparte, sigue el que alimenta los códigos civiles de todo lo que tenemos el derecho romano como base importante y sustantiva para lo que es el manejo de nuestras relaciones sociales. Incluso el Perú, básicamente toda la América Latina, la Europa Latina y algunas zonas más del mundo que tenemos bajo esta égida del derecho romano, más no el derecho anglosajón, es decir, en inglés, tenemos la base en el Código Civil y lo que después fueron ya otros tipos de códigos, como el Código de Comercio, en relación al crecimiento de los países necesitaba que sus propias armadas y su propio comercio tengan una legislación. Pero ¿cuál era la legislación? Del sitio donde partía el barco con mercadería y luego recogía en otro sitio, ¿cuál era la legislación que mandaba? Entonces nacían los códigos y eso imitaron los países que recibían este comercio porque tenían la sustentabilidad. ¿En qué cosa? Se sustentaba en que había una legislación. Entonces ellos imitaron. Ante todo esto, los trabajadores no teníamos legislación, pero sí habían, ¿qué cosa? La revolución había logrado los derechos sociales. Los derechos sociales, que todavía no eran derechos humanos, por primera vez eran los derechos universales, según
en los reconocimientos de la base de la Constitución de francesa de esa época, que pervive en gran parte hasta ahora. Entonces, hubieron movilizaciones, conquistaron, el Estado tuvo que reconocer el tema, y ahí recién vino el advenimiento del régimen sindical. Los trabajadores podían agruparse, y pasó todo el siglo XIX, el industrialismo, básicamente en algunas sociedades creció más que otras, el trade union en Inglaterra, los sindicatos franceses que nacían de los gremios, en Alemania mismo, toda Europa. Y no olvidemos que hubo hambre, peste también coincidente, y había miseria, y había discriminación, y había diferencias sociales. Nació entonces una serie de ideologías sociales cada vez más fuertes, incluso sociocristianas, pero llegaron, se crean, por ejemplo, los partidos socialdemócratas, había lo que fue posteriormente lo llamado Partido Comunista a finales del siglo XIX, que era con la relación anarquista, el comienzo del siglo XX, pero ya estaban derechos sociales y la necesidad de sindicalizarse, juntarse y tener un orden mundial a razón de las llamadas internacionales que los trabajadores, básicamente estos gremios, empujaron a que se formen. Tal es así que recién, miren, la Sociedad de Naciones creada después de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial, que habla ya de algunos derechos humanos, sin declarar que hay una, declarar literalmente como derecho humano, ¿eh? Ojo, habían derechos universales que no lo eran tanto. Entonces, después de la guerra, en vista el gran eh, desmembración de las sociedades, Europa era un caos, millones de muertos de la Primera Guerra, y en la Segunda, los europeos dijeron, no, tenemos que juntarnos y tener que llegar a puntos que nos pongamos de acuerdo. Pero ya lo dijo Benigno Chirinos, ya existía la OIT, perteneciente, miren, la OIT existía desde la Sociedad de Industrias, no hace mucho, ha cumplido 100 años, pero no existía, luego de la Sociedad de Naciones, un ente más grande, mundial, que pueda confluirse y organizarse, como luego fue la Organización de Naciones Unidas, que en el año 48, ya con una OIT que comienza a convocar mucho más países afiliados, y por tanto, con participación de qué? La triada, señalada por Benigno, capital, Estado y trabajo. Capital, Estado y trabajo. Capital, los entes patronales, el Estado, hace un rato decimos qué papel debe cumplir el Estado, incluso de galvanizar, organizar, armonizar, en fin, en políticas públicas una serie de temas sociales, pero también que tratar de que esto diálogo, ¿con quién? Entre el capital, el mismo Estado y con el trabajo, y quién va a representar al trabajo, los gremios que ya existían. En nuestro país, el derecho a huelga se logra en el 19, la jornada de las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio o de relajamiento, digámoslo así, las 8, que se logra en enero del año 19, luego grandes jornadas, que bien lo citó Benigno Chirinos, básicamente era origen anarcosindicalista, con participación de los estudiantes universitarios de la época sanmarquinos, cuyo presidente era Víctor Hugo de la Torre. Pero luego se conjuga con mayor fuerza en el 23 de mayo del 23, donde se consigue y se rasca al gobierno de aquella entonces la libertad de conciencia, cuando vieron las grandes movilizaciones obreras estudiantiles, cuando quiso el gobierno de turno entronizar la figura del Sagrado Corazón como obligatorio en cada casa de los hogares peruanos. Ya estoy entrando un poco a la historia del país. Y ahí muere un obrero y un estudiante, Salomón Ponce y Alarcón Vidalón, conjugándose pues la unión entre estudiantes y obreros. Hace poco, y no es, por favor, no se malentienda lo que voy a decir, eso llevó que al 7 de agosto del año 24, obreros y estudiantes que ya venían con la jornada del 23 de mayo del 23, se juntaran y formasen un club de fútbol, gracias a la Federación Universitaria de Fútbol. Ya ahí lo dejo para que su imaginación pueda trascender de qué me estoy refiriendo. Pero acá nuestro tema, la OIT comenzó a formar asambleas, que los países que se afiliaban era obligatoria la participación. Y sé qué cosa llevaba a que se
reúnan solo, dialoguen, conversen, y ahí está, la cháchara es buena. No, a que existieran convenios que sean obligatorios para todos los países que se inscriban, que se adhieran a la OIT. Ahí nace, miren el número, ¿eh? En el año 48, el convenio 087, Convenio sobre la libertad sindical y la protección de derechos de sindicación. No había hasta ese momento, mire, estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del año 1919 en el Perú, 1923 en el Perú, 1924, y no había, ¿qué cosa? La libertad a poder formar y organizarse en gremios sindicatos, pese que clandestinamente ya existía. Y hubieron huelgas. Para la primera, para el 19, hubieron grandes huelgas, sobre todo los panaderos, hubieron en esa época los ferroviarios que habían, también los colectivos, los buses, fábricas de ATE, ¿no? ATE Vitar, de donde era, digamos, el parque industrial de aquella época de Lima y era lejos del centro, y otros organismos gremiales más de la época que paralizaron la ciudad y ahí lograron la jornada de las 8 horas, pero no había una norma que desde el Estado lo obligue, que al capital lo obligue y que el trabajador se obligue ante lo que se lleve. Dice y la OIT, en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en San Francisco por el Consejo de Administración, el 17 de junio del 48, en su 31ª reunión, para el 48 ya habían 31 reuniones. Les explico, la ILO en inglés. Cada año hay una asamblea anual, cada año en la OIT. Y ahí se ven los procesos que a su vez tienen 2 años de trabajo, presentaciones, van a comisión, etcétera, y la asamblea anual aprueba o no para que sea obligatorio a todos los países. Ahora hay 187 países miembros de la misma. El Perú es firmante, es miembro, por lo tanto es vinculante lo que se acuerde en las asambleas anuales. Tanto el compañero Benigno como el que les habla, hemos sido elegidos para participar como comisionistas en estas citas. Vemos que es un trabajo impresionante. Hay más de 2.000 delegados, los cuales un tercio son los trabajadores, es decir, por decir otro nombre, la clase trabajadora representada por sus dirigentes mundiales se reúne cada año. Uno está participando en estas reuniones donde se ven los problemas que están llegando, reitero, algunos procesos ni expedientes que demoran 2 años para llegar a las comisiones o llegan los procesos para ir recién a las comisiones y ahí se subdivide para trabajarse. Es un trabajo muy fuerte, muy permanente y que tal vez el gran mundo, incluso entre los sindicalistas, no conocen este tema, pero no se hubiera llegado si no hubiera habido luchas sociales, si no hubiera logrado que se crea la OIT, si no se hubiera logrado que exista de la Sociedad de Naciones se pase a la organización, ¿no?, de las Naciones Unidas y que conlleve la vinculancia con los países afiliados a que dentro de su territorio nacional se respete estas normas, entre ellos la libertad de sindicalización, libertad de sindicato. Considerando, dice este preámbulo, que la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo enuncia entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz, la afirmación, subrayamos, del principio de libertad de asociación sindical. Miren la importancia. Estamos contando cómo se llega a eso, pero no había hasta ese año 2 líneas delgadas. Ahí nomás está. La afirmación del principio, ya es un principio, no es un concepto vago, no es una propuesta, no, ya es un principio de la libertad de la asociación sindical. Esta misma reunión proclamó esta libertad de expresión y de asociación. Es esencial para el progreso constante. Y la Asamblea de Naciones Unidas, en su segundo periodo, hizo suyos esto. Lo estoy pasando. ¿Ya? Y lo redacta el estatuto, el reglamento administrativo, se elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. Las autoridades públicas, ¿quiénes son las autoridades públicas? El Estado, que nos representa a todos, se deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho. Compañeros, ni el Estado peruano, ni siquiera a nivel mundial, puede prohibir que existan organizaciones sindicales. Al final de mi exposición voy a darle una casuística para que vean si es letra muerta o no lo que estamos afirmando. Está prohibido limitar este derecho o entorpecer sus ejercicios legales. La libertad que cada uno quiera sindicalizarse o no, la libertad de uno de organizar un gremio sindical o no,
El modelo neoliberal del año 92, que tuvo su hija en la Constitución 93, borra de un solo filo el capítulo quinto de la Constitución del 79, firmada el 12 de julio de ese año por ahí a la Torre, donde indicaba que los derechos laborales son derechos sociales y los derechos sociales son derechos humanos. Todo ese capítulo quinto, la Constitución neoliberal, lo mandó el tacho. Por una década, compañeros, no tuvimos derechos laborales. Aquel abogado que se metiese a derecho laboral era visto como objeto raro, porque no existía. Ahí el Estado abandona su rol tuitivo y rector para dejar a las libres y fantasmales leyes del mercado la relación entre el capital y el trabajo. Centenares de miles de trabajadores despedidos, 15.000 dirigentes sindicales despedidos en solo día. Aumento de los trabajadores que pasó del sector formal al sector informal. Nuestro país, y pueden buscar las cifras, a partir del año 92-93, aumenta espectacularmente el sector informal hasta ahora, que es 72% de la población económicamente activa. Imagínense. Y la libre sindicación se constriñó al resto del sector y tiene los resultados que tenemos, uno de los más bajos de sindicalización en América Latina. Aunque crece de a pocos, pero no hay todo un arropamiento a esta posibilidad desde el mismo Estado que a veces mira a otro lado, ¿ya? Para poder influir para que se progrese esta forma que los trabajadores puedan sindicalizarse y no tengan problemas. Y el tercer punto importante, las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Compañeros, sus sindicatos, federaciones, organizaciones gremiales no pueden ser disueltas, salvo que en el mismo estatuto del sindicato lo indique, salvo que su mismo gremio, federación, diferente tipo de organización, indique cómo puede ser disuelta. Ni un tercero, ni el Estado, ni la patronal puede disolverlo. Porque es un derecho que se reconoce y que el convenio obliga. Si el Perú es firmante, tiene que, y se vincula, no puede violar ello. Entonces, ¿qué pasa? Se denuncia. Nosotros, el año pasado, la representación sindical, con el apoyo de toda América Latina, con todo el apoyo de la clase trabajadora mundial e incluso del sector empresarial, logró por prácticamente la unanimidad de toda la asamblea de la OIT del año 2022, perdón, 2023, por unanimidad, incluso el ministro de Trabajo tuvo que votar a favor de que el caso peruano sea recibido. Hasta ahora estamos esperando que vengan los expertos, que el gobierno peruano, el actual gobierno, acepte que esa delegación ingrese a nuestro país, porque hemos denunciado la violación de libertad sindical y otros derechos más. Se han violado los derechos humanos de los trabajadores, e incluso ya comenzó las acciones de la Fiscalía por el tema del año 2021. Bueno, las organizaciones de trabajo y de empleadores no están sujetos de disolución, reitero, y se les reconoce en el presente convenio lo que están obligados. Les dejo a ustedes ese tema para que puedan evaluar si es cierto o no. Pero en el año 76, antes de lo que hace un rato le comentaba, y luego de las constituciones anteriores, el artículo 8.1 del Pacto Interamericano, ya en nuestro continente, obliga a los Estados partes un pacto y se compromete que el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse de su elección con subvención únicamente a qué cosa? A los estatutos de la organización, acabo de decírselos, promover y proteger sus intereses económicos. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho, salvo lo que la ley prescriba. Por ejemplo, no va a ser un sindicato mafioso, o un sindicato o organización gremial de, ¿qué les puedo decir? Hasta los patrones pueden juntarse, y lo tienen. Que sea necesaria una sociedad democrática, ¿no? Ni tampoco las dictaduras cuando te ponían paralelismos, organizaciones amarillas o propatronales, para que sirvan, ¿qué? A la letra escrita, y así cumplía el país. Se han visto las dictaduras, desgraciadamente era así. Y también
que no se viole, ¿qué cosa? El interés de ya como seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenas. Es muy bonito lo que señala. Reitero, lo dejo a ustedes para nos puedan ratificar o no ese tema. Y acá está lo que les decía hace unos momentos. En el artículo 28, miren, después de haber borrado el capítulo 5 de la Constitución 79, de un solo porrazo, me acuerdo, los trabajadores también existen. El artículo 28 dice, muy escuetamente, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio democrático y garantiza la libertad sindical. Consideramos que esto ha sido una farsa porque hay estadísticas, incluso llamado atención de la OIT, y hace un rato les estaba comentando lo que ha pasado solo el año pasado, y que hasta ahora no aceptan a la misión de expertos que tienen que venir a la OIT, el gobierno central. Todos tenemos que presionar para que esta misión vea o no si que lo que estamos afirmando es cierto sobre las violaciones a la libertad sindical y los impedimentos que hay para formar sindicatos, y además los que están formados o no, si tienen la libertad para expresarse, hacer su vida administrativa, desarrollarse, presentar pliegos o no. Eso lo dejo ahí. A este tema, para ya poder terminar la exposición que el compañero César Acosta y los organizadores nos han señalado. Les decía al inicio una casuística diversa. Les voy a contar muy rápidamente. Primero, la violación a la consulta previa a la libertad sindical, comunidad campesina de Quintao, Tayacaja, Huancavelica. Es una de las 7 comunidades de esta provincia, son quechohablantes. En Huancavelica es la región que se produce la energía para todo el país. Está Mantaro, compañeros. Mantaro da luz no solo al valle, a Lima metropolitana. Imagínense, el 34% de la población tiene luz gracias a la central hidroeléctrica de Mantaro. Por lo tanto, hay mucha seguridad, pero no es la única. Hay una serie de concesiones que el Estado peruano ha hecho sobre el manejo de ello a varias empresas, mayormente transnacionales, que cambian de nombre a cada rato o de sede también. Les cuento muy rápidamente. Este valle, reitero, migrantes quechohablantes, 7 comunidades, están ya bajando en el Brain mismo. Esto, ojo, no está puesto acá, pero es el Brain. Ustedes saben que es una zona especial el Brain. Y ahí no solo es el Mantaro, sino va a la Purímac también. Y donde ahí ya al bajar de la Puna, va a los valles interandinos, que el fruticultor, pero también hay caña de azúcar. Muchos dirán, caña de azúcar en esa zona. Sí, hemos estado en esa zona, caña de azúcar. Y una serie de cultivos, hasta que de pronto aparece una empresa, Calpa, que ha cambiado, ahora se llama Cerro del Águila. No hay problema en decir el nombre porque es así. Y es una transnacional que se logra una concesión y estaba en Bermudas, las Islas Bermudas. Ahora cambió de nombre y las transnacionales hacen juego del lugar que señala domicilio, y también un poco en su historia dicen, no, fue comprado o cambió de nombre, y es otra historia. No, 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 no. Hay una relación, una correlación de hechos y situaciones. Cuando el Estado peruano le dio la concesión a Calpa, Inglaterra, ojo, pertenecía a la Unión Europea. Luego hubo el Brexit, sale de la comunidad europea, y Bermudas ya no es parte de la Unión Europea, pero sigue siendo dominio británico. La legislación que le hemos acudido y hemos denunciado, los hechos que les vamos a contar rápidamente, donde hay esto justamente, violación a la consulta previa de libertad sindical, fue cuando aún pertenecía Inglaterra a la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene cánones de relación de libertad sindical y cánones en cuanto a qué, a la producción, no solo de energía, de cualquier tipo de materia prima o situación importable a la Unión Europea, tienen que pasar varios elementos indispensables. ¿Cuál, por ejemplo? Está la libertad sindical. Entonces, nosotros decimos que a los campesinos no tuvo la consulta previa, no se les consultó. Sin embargo, aparecieron algunos muertos que habían firmado
y sus firmas legalizadas ante notarios de una zona alejada. Eso todo está en conflicto y está en juicio. ¿Y qué pasa? Se impuso es una hidroeléctrica que al caer el agua produce un estancamiento, pantano, ha destrozado los cultivos, hay enfermedades, etcétera, etcétera. No hubo consulta previa ni tampoco libertad sindical de formar la federación que se afilió a la Confederación de Trabajadores del Perú y que no es reconocida por el patrón. Luego, despidos arbitrarios en Concetur Cusco contra los trabajadores afiliados al sindicato. La compañera Yadira Kisinga, secretaria general de los trabajadores, que es Concetur, es la concesionaria sobre el transporte, uno de los dos transportes que llega de Urubamba a Machu Picchu. Los trabajadores formaron un sindicato, la compañera fue la que lo creó. Compañeros, 3 veces le han despedido del trabajo y han despedido a todos los dirigentes y cualquiera que se afilie al sindicato es despedido por la empresa. El otro día hemos tenido, gracias al compañero Benigno Chirinos y a la coordinadora de Gremio del Frente Único, la posibilidad que ante la misma Superintendente Nacional SUNAFIL haya esta posición. Están prohibidos de formar sindicatos, están prohibidos de ser dirigentes, donde está la libertad sindical. Y el tercer tema, el impedimento de los trabajadores discapacitados. ¿De dónde? Unitraes. ¿Qué es Unitraes? La Unión de Trabajadores Discapacitados del centro de Lima, que abarca desde la calle Girón Huánuco, pasando el puente de Hacho, hasta supera lo que es ir a Ayacucho, todo ese lado de Paruro, todos los ambulantes, pero los discapacitados. Usted lo ve mayormente junto en la espalda del Congreso de la República. Su líder fue Jesús Portalanza, que hace poco ha muerto, murió de neumonía, compañeros. La municipalidad no les acepta la sindicalización. La municipalidad no acepta que tengan un espacio para que puedan trabajar en la calle, no. Bueno, y porque ellos también han presentado una posibilidad de una feria de discapacitados a los trabajadores, lugar y todo, y cómo podría ser adquirido. La municipalidad mira a otro lado. No pueden estar en la vía pública y no le importa nada. Sin embargo, el 10% de la población peruana es discapacitado. O tal vez somos discapacitados por tener también miopía, o no. Tienen capacidades especiales, pero la ley existe también el CONADIS, ¿no? Habla de todavía discapacitados. Estos trabajadores siguen en su brega, no les permiten organizarse, no les permiten tener una zona donde puedan laborar, no les permiten ir a un lugar determinado donde puedan captar dentro de un gran plan que ellos han hecho, un plan urbano de la ciudad para el efecto del trabajo comercial en las zonas comerciales. No olvidemos que esa zona es una vinculación entre Malvinas, Mercado Central y Gamarra. Hay hasta buses, ¿o no? Bueno, compañeros, Estimado Santiago. quisimos explicar a grosso modo este tema con Estimado algo de casuística y esperamos Santiago. cualquier situación que ustedes consideren conveniente. Muchas gracias. Santiago, ¿me escuchas? Correcto. Justo termino, si te iba a decir, eres un libro abierto, le decía acá al secretario general, porque tienes No, experiencias e historias. dile eso a Benigno, yo no. Ya, y de verdad, te iba a mencionar que teníamos un minuto ya para poder terminar. Listo. Terminé. Ah, ya terminaste. Ahí Para dice gracias. tu Mira, 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 mira la No posición. hay que despedirnos, hay que despedirnos. Ya. Bueno, yo te agradezco de ver, Santiago, por tu exposición. No creo que va a ser la única vez que se tenga su participación de ustedes. Yo le comprometo también al secretario general de la Confenutz aquí que de acuerdo a los temas que pueda seguir necesitando, poder coordinando y ustedes también que conocen a los expertos ahí, les pueda seguir dando asistencia también a ellos para que tengan un buen desenvolvimiento como dirigentes dentro de su organización, que es lo que se busca. ¿Ya, ¿Ya Santiago? Te agradezco de verdad por tu tiempo. Yo quiero mencionarles a todavía los participantes que se encuentran conectados que se les está compartiendo, ahorita les van a compartir nuevamente el link para su inscripción, en la cual al inscribirse van a poder recibir su constancia de participación en este evento del día de hoy. Yo le voy a ceder la palabra al secretario general de la Confenutza para que cierre el evento. Ya, Santiago, gracias. Gracias a ustedes. Agradecerle por este momento a usted también, mi estimado Santiago. En verdad,
Como ya mencionó el obstetra de Acosta, no será la primera vez. Vamos a seguir coordinando porque necesitamos conocer también más al fondo todos estos temas, ya que nosotros como dirigente también necesitamos ese conocimiento para poder tener más preciso en las reuniones, tanto a nivel de gobierno regional como también en nuestras unidades ejecutoras. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Nos estamos viendo en otra ocasión, ¿ya? Hasta luego. Cuídense mucho.